Llegaron los migrantes y ya empezaron las invasiones de parque, de casa. Vamos a Chiapas. Ha sido capturado el migrante cubano Oreste Rodríguez, señalado como principal organizador de la caravana que partió desde Tapachula rumbo al centro del país. Última hora. En Tonalá, Chiapas, la tensión alcanzó niveles críticos. Oreste Rodríguez William, considerado el rostro visible del movimiento migrante más numeroso del año, fue detenido bajo engaños por personal del Instituto Nacional de Migración. Le prometieron descanso y protección temporal, pero aquello resultó una trampa. Lo subieron a una camioneta oficial y desde entonces no se ha vuelto a saber de él. Su esposa, entre sollozos, relató ante cámaras. Lo citaron para ayudarlo, lo subieron al vehículo y desapareció. Nadie me da respuestas. El rumor se propagó con rapidez entre los miembros de la caravana. Lo que hasta entonces era una marcha irregular hacia la Ciudad de México se transformó en una masa enfurecida. Cubanos, haitianos, venezolanos y hondureños comenzaron a exigir explicaciones y algunos amenazan con bloquear carreteras, otros con prender fuego a llantas y enfrentarse directamente a las autoridades si su líder no aparece. En las calles de Tonalá, los vecinos miran con miedo. Comerciantes cerraron sus puertas, familias se resguardan temprano. No queremos disturbios aquí, ya estamos cansados de tanto caos. Dice Eliseo, dueño de una tienda local. El pueblo mexicano observa con preocupación cómo un grupo de forasteros convierte su paso en conflicto latente. Los cuerpos de seguridad patrullan para evitar enfrentamientos. Solo pedimos justicia y respeto, grita un migrante frente a una cámara. Queremos lo que todo ser humano busca: una vida digna y libre en un país democrático como México. Ante el creciente descontento, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un mensaje tajante: ningún grupo extranjero alterará el orden en nuestro territorio. Defenderemos la soberanía nacional con toda la fuerza del Estado. Su declaración fue respaldada por diversos sectores que piden autoridad frente a la presión migratoria. Sin embargo, la caravana decidió continuar su marcha bajo la lluvia, avanzando rumbo a Oaxaca. 15 días después, de haber salido de Tapachula, la columna migrante seguía avanzando. Atrás quedaron los retenes y los caminos llenos de lodo. Ahora, con solo 300 sobrevivientes de los más de 1000 que iniciaron la ruta, el cansancio se mezcla con rabia. Lo único que pedimos es simple: un permiso para tomar un autobús y continuar en paz, decía un hombre con la voz quebrada. En Tonalá, el ambiente es de tensión total. Comercios y escuelas han cerrado ante el temor de disturbios. Circulan versiones sobre presuntos grupos violentos dentro de la caravana que planean bloquear la carretera costera y enfrentarse a la Guardia Nacional. Un video difundido en redes muestra a varios migrantes agitando palos exigiendo la aparición de Oreste. Las imágenes se hicieron virales. El hashtag México en alerta se multiplicó en cuestión de horas. Los ciudadanos exigen al gobierno federal poner orden de inmediato. En programas de radio locales se repite una frase que refleja el sentimiento nacional: el pueblo mexicano no puede ser rehén de extranjeros agresivos. Una mujer de la caravana, visiblemente alterada, respondía frente a los micrófonos: no quiero irme de México, solo quiero vivir aquí y trabajar. Desde el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional a reforzar la seguridad en la zona y garantizar la integridad de los habitantes locales. En un mensaje transmitido en cadena nacional afirmó: México es solidario, pero no indefenso. No toleraremos actos violentos bajo ninguna bandera. Mientras tanto, el convoy
migrante seguía su marcha entre la lluvia y los gritos. Algunos cargaban carteles con rostros de Oreste, convertido ya en símbolo. Otros agitaban banderas improvisadas, mientras se escuchaban discusiones internas. En los márgenes de la carretera hacia Oaxaca, los reportes señalaban la presencia de personas encapuchadas, posiblemente infiltrados ajenos al grupo. Nadie sabía si eran agitadores, delincuentes o parte de la propia caravana. El ambiente era tenso, olor a gasolina, llantas encendidas y un sentimiento de inminencia. La crisis migrante ya no es un fenómeno fronterizo. En comunidades de Chiapas y Oaxaca, el miedo se ha vuelto parte del día a día. Transportistas, agricultores y comerciantes aseguran ser víctimas de bloqueos, extorsiones y amenazas por parte de algunos integrantes del éxodo. Nos exigen comida, agua y hasta dinero. Cuenta doña Mercedes, dueña de una pequeña fonda. Nosotros trabajamos cada día y ahora parece que tenemos que mantenerlos. Su testimonio resume lo que muchos sienten: cansancio, frustración y la sensación de abandono. En redes sociales, la consigna México Primero se posiciona entre las más mencionadas. Organizaciones ciudadanas piden recuperar el control de calles y carreteras. En respuesta al creciente malestar, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó intensificar la presencia federal en Chiapas, Oaxaca. Más unidades de la Guardia Nacional fueron desplegadas en puntos clave. Durante su conferencia matutina fue clara: la soberanía no se negocia. México no permitirá la violencia disfrazada de caravana. A pesar de los esfuerzos, la situación continúa deteriorándose. En distintos pueblos se reportan saqueos en tiendas y agresiones a campesinos. Un joven de Arraigan muestra videos en su teléfono. Les pedimos que se fueran y nos lanzaron piedras. Ya no se puede vivir así. La paciencia se agota. En varias comunidades, grupos de vecinos organizan guardias nocturnas. Colocan barricadas, cierran accesos y advierten que no permitirán más invasiones. Aunque el gobierno asegura que mantiene el control, los habitantes sienten que la respuesta llega tarde. Mientras tanto, dentro de la caravana, los ánimos se dividen. Algunos piden diálogo, otros confrontación. Si México no escucha, nosotros haremos que escuchen, dice un migrante cubano ante la cámara improvisada. Fuentes oficiales señalan que en las próximas 48 horas el grupo alcanzará los límites de Oaxaca. Las autoridades temen un enfrentamiento inevitable. En la madrugada del miércoles, el gobierno federal activó lo que llamó Operación Escudo del Sur. Más de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército fueron desplegados a lo largo de la costa para frenar el avance. Drones, helicópteros y retenes vigilan cada tramo. La orden fue directa: evitar que la caravana llegue a la capital del país. Imágenes aéreas muestran una línea de uniformados cerrando el paso mientras autobuses del Instituto Nacional de Migración esperan trasladar a los detenidos. El operativo fue supervisado personalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien declaró desde el Palacio Nacional: no se trata de odio, se trata de orden. México tiene derecho a proteger su estabilidad. Aún así, los intentos de sabotaje no tardaron. Grupos dentro de la caravana encendieron neumáticos en plena autopista y lanzaron piedras contra los convoyes de seguridad. Varios agentes resultaron heridos. En Tapachula, al mismo tiempo, el Instituto Nacional de Migración logró persuadir a unos 200 migrantes para regresar voluntariamente, ofreciéndoles albergue temporal en la estación Siglo XXI. Pero los más radicales los tacharon de traidores y llamaron a resistir hasta el final. La narrativa en los medios cambió. Ya no se hablaba de caravana humanitaria, sino de un movimiento de presión extranjera. Esto ha dejado de ser migración, es un desafío a la autoridad.
comentó un analista de seguridad en televisión nacional. En las redes, la mayoría de los mensajes respaldan la acción del gobierno. Videos de ciudadanos ondeando banderas mexicanas y aplaudiendo el operativo se multiplican. Sin embargo, en los caminos rurales, bajo la oscuridad, los grupos más agresivos seguían avanzando armados con palos, piedras y antorchas improvisadas. Al amanecer, el cielo de Oaxaca se convirtió de neblina. Se cubrió de neblina. En ese paisaje húmedo, la caravana fue finalmente interceptada. Policías, soldados y agentes migratorios bloquearon su paso durante varios kilómetros. Los migrantes, exhaustos, se agruparon formando una cadena humana. Levantaban pancartas con el rostro de Oreste Rodríguez y gritaban su nombre como símbolo de resistencia. Pero pronto los cánticos cambiaron. Si no aparece, habrá fuego. El choque fue inevitable. Piedras, humo y llantas, llantas en llamas dominaron la carretera. Los uniformados respondieron con gas lacrimógeno. En cuestión de minutos, la multitud se dispersó. Decenas de personas fueron detenidas. Otras escaparon entre matorrales, dejando atrás mochilas, mantas y banderas rotas. En los pueblos cercanos, los habitantes observaban desde ventanas y terrazas con miedo, pero también con alivio. Ya era hora de que actuaran, dijo un campesino de Zanatepec. No podemos vivir con miedo en nuestro propio país. Esa frase resume el sentimiento de millones. México está cansado de la desobediencia. México está cansado de la desobediencia, de la violencia y de cargar con los conflictos de otras naciones. Horas después, la presidenta Claudia Sheinbaum dirigió un mensaje a la nación. México no cederá ante presiones ni amenazas. Defenderemos la soberanía y el derecho de cada ciudadano a vivir en paz. Las imágenes del operativo recorrieron todo el país. Algunos celebraron la firmeza del gobierno, otros pidieron reforzar la cooperación internacional para evitar que la historia se repitiera. Pero el mensaje fue inequívoco. México no se arrodilla. Mientras los camiones del Instituto Nacional de Migración trasladaban a los últimos detenidos hacia Tapachula, el sol comenzaba a asomar entre las nubes del amanecer. La frontera sur volvía a respirar, aunque el eco de la caravana aún flotaba en el aire. El pueblo mexicano observa, alerta, sabe que la paciencia tiene un límite.